y agradecemos justamente al profesor Alfredo Velázquez, dirigente nacional del SUTE, a quien damos la bienvenida. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Agradezco este espacio que nos brindas porque definitivamente nosotros estamos sumamente preocupados por la educación, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que el Estado peruano se ha desentendido prácticamente de nuestra educación y está de espaldas a la realidad concreta. Y en ese sentido, bueno, nosotros nos sumamos a cualquier interrogante, a cualquier consulta, o cualquier inquietud de parte de persona, agradeciendo definitivamente este espacio que nos brinda. Así es, profesor, justamente en esta situación estamos ya a puertas del inicio del año escolar. En las escuelas públicas se ha ratificado que va a ser el 11 de marzo, ¿no? Esto a nivel nacional, pero hoy la presidenta ha mostrado una preocupación, ha dicho que las puertas están abiertas porque justamente nosotros ya habíamos conversado con el SUTE anteriormente y estaban reclamando una serie de medidas que no se habían cumplido, ¿no?, dentro del acuerdo que se habían dado con las autoridades del gobierno, y por eso habían convocado, si seguía este incumplimiento, a una huelga en abril o mayo. Hoy la presidenta ha dicho que las puertas están abiertas antes de esta medida de fuerza para que puedan dialogar. Ha dicho las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o los 30 o 31 días del mes. Prácticamente un poco ha dicho que los que no estarían ustedes dialogando, ¿no?, sería parte del SUTE. ¿Es así, profesor? ¿Puede aclarar, por favor, o darle respuesta a lo que ha dicho la presidenta? Sí. Mira, Lizardo, la opinión pública debe conocer lo siguiente. Los trabajadores del país tienen un derecho constitucional, que es la mesa de negociación colectiva, para lo cual tenemos que presentar nuestras demandas, y esa mesa de negociación colectiva para los maestros y auxiliares de educación ha concluido el 14 de julio del año pasado. Hemos arribado a acuerdos importantes con el Ministerio de Educación. Lastimosamente, gran parte de esos acuerdos que tienen que ver con el presupuesto para el sector de educación, que se cumpla lo que dice el artículo 16, el incremento para remuneraciones, un plan de reducción de infraestructura para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que hay un déficit de 164 mil millones de déficit en infraestructura, y el mismo PRONIET indica de que deben reconstruir el 60% de instituciones educativas a nivel nacional, pero además también teniendo en cuenta el problema de anemia, de desnutrición crónica de nuestros estudiantes, no tenemos un plan de desnutrición para paliar, en cierto modo, toda una estrategia en beneficio de la grande mayoría de nuestros estudiantes. En ese sentido, lastimosamente, la responsabilidad lo tiene el Ejecutivo en complicidad con el Legislativo, que no han incluido aspectos importantes que hemos tratado el año pasado, y por eso que los maestros, auxiliares, padres de familia, estamos mostrando nuestra indignación. Preocuparse del buen inicio del año escolar no significa preocuparse por los estudiantes, no significa preocuparse por la educación. Acá prácticamente en el mes de diciembre, después de hacer todo un análisis, después de haber tocado las puertas del Ministerio de Educación, de la PCM, del presidente de la República, del Congreso de la República, lastimosamente ellos nos han dado la espalda y no les interesa en concreto la educación, y por eso es que en el mes de diciembre hemos decidido una consulta a una huelga nacional, que definitivamente se tiene que tomar esa decisión democrática el último día del mes de marzo. Si ellos realmente quieren dialogar, nosotros somos un sindicato democrático, dialogante, pero no un diálogo de oídos sordos donde los acuerdos prácticamente se lo archiven, se le echen al tacho, sino principalmente un diálogo con alternativa de solución urgentes por nuestros estudiantes. En esa perspectiva, hay la predisposición de parte del Comité Ejecutivo Nacional, y estamos al llamado, estimado Lizardo, para sentarnos, conversar y buscar soluciones, y ya no más demagogia, ya no más paseo, y la preocupación y la prioridad por la educación no solamente debe ser por este 11 de marzo, sino debe ser, como dice el secretario general, que el Estado, que el Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades vean prioridad a la educación.
Mira, por ejemplo, en el tema, hay el 43% de instituciones educativas carece de agua potable, el 29,8% no tiene electricidad, el 41,1% no cuenta con un sistema de desagüe. Miren, estamos en ciclo, en la cuarta revolución industrial, cuando en la segunda revolución se había inventado la electricidad. Mira, cuán postergados están esos estudiantes de esas escuelas. Entonces, hay la necesidad de sentarnos bajo un plan, un proyecto de soluciones a la justa demanda en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestras escuelas y obviamente también de nuestros padres de familia. Ahora, profesor Velázquez, entonces ustedes van a seguramente dar una respuesta ya a nivel formal y oficial de SUTEC, que están dispuestos a este diálogo, ¿no? Porque, como usted lo ha dicho, profesor, esta mesa de negociación colectiva ya acordada en julio, que no se ha cumplido, es pues un punto muy importante que se tiene que tratar el diálogo y que escuche la presidenta y conjuntamente con la ministra de Educación para llegar a un acuerdo mediante el diálogo. ¿Va a ser así, profesor, entonces? Miren, no solo se trata de aprovechar los medios como lo hace la presidenta, sino de una vez determinar una fecha, determinar una hora. No solamente hay que hacer todo un cronograma de trabajo, tanto en el Ministerio de Educación, tanto en la PCM, tanto en el mismo Palacio, porque nosotros, Lizardo, hemos hecho incluso una demanda frente a la OIT, frente al incumplimiento de los acuerdos arribados entre el Ministerio de Educación. Si nosotros a futuro o el último día de marzo decidimos acatar una medida de lucha de esa envergadura, obviamente no va a ser por responsabilidad nuestra, sino por responsabilidad directa tanto de la presidenta, de la ministra de Educación, en forma concreta del Ejecutivo y también del Legislativo, que lastimosamente no han hecho denodados esfuerzos para que se incluya los acuerdos arribados en la mesa de negociación colectiva, que es un derecho constitucional que, como tú sabes, tiene rango de ley y fuerza vinculante y que hoy en día prácticamente lo están borrando un derecho constitucional. Entonces, nosotros le decimos a la presidenta que haga la convocatoria, nosotros acudiremos siempre y cuando haya soluciones concretas que beneficie directamente a toda la escuela pública que nosotros defendemos permanentemente. Ese es un buen punto, profesor Velázquez, ¿no? Porque acá tanto el Poder Ejecutivo como también los maestros, que tienen todo el derecho a exigir el cumplimiento de la mesa de negociación colectiva, se tiene que dar para beneficio de los estudiantes y que no se vean perjudicados, porque hoy también, profesor, nosotros no se trata de visitar, hoy estábamos viendo a la presidenta Dina Boluarte, pues, ¿no?, visitar los colegios ahí en Surquillo, en el Agustino, también en Ate, otro centro educativo más, en donde la situación pues se ve bonita, ¿no? Ahí se ve las laptops y todo de maravilla, pero hoy también conversamos nosotros con el decano del Colegio de Profesores de Piura, el señor José Eduardo Ayala Tandazo, y nos ha dicho que la situación del sector educativo allá en la región es muy compleja a pocas semanas de comenzar el año escolar. Nos ha dicho que en Piura hay más de 1000 instituciones educativas a punto de colapsar. Y esas situaciones también la tiene que ver. La presidenta no solamente tiene que acá visitar los colegios en Lima, sino en las zonas donde verdaderamente, como usted también lo ha dicho, que el 43% de centros educativos incluso no tienen ni agua potable. Esa es la situación que se tiene que dar, la verdadera situación que vive nuestro país y el sector educación. Miren, es importante exigir que todos veamos con ojos de prioridad a la educación. Hay 3000 casos de violencia escolar reportadas y solamente se han atendido 800. Hay una ley donde indica que debe haber un psicólogo en cada institución educativa. Hasta ahora esa ley no se ha cumplido. Un odontólogo tampoco se ha cumplido. A estas alturas debe haber un convenio entre el Ministerio de Educación y Ministerios de Salud para que se haga un chequeo a todos nuestros estudiantes para ver cómo está su condición psicológica, física y de salud. Tampoco hay esos aspectos. Están prácticamente de espaldas. Miren, lo que la presidenta y la ministra de Educación están visitando a esas instituciones educativas son las instituciones educativas llamadas Bicentenario,
que hace tres años el Congreso designó el presupuesto correspondiente y recién prácticamente algunos lo van a inaugurar y la mayoría de esas instituciones educativas están en Lima, cerca de los 72, cerca de 50 están en Lima. Una gran minoría está a nivel nacional. Por lo tanto, la gran mayoría de instituciones educativas, es decir, el 60% de instituciones educativas están por reconstruir. Y por eso nosotros pedimos, sentémonos a conversar, pero con alternativas concretas, sin paseo, sin demagogia, y no solamente por aprovechar esta coyuntura, sino además en términos concretos, tener un plan de reducción de infraestructura educativa en forma urgente, tener un plan además también de alimentación idónea para todos nuestros estudiantes a lo largo y ancho de la patria, y además el cumplimiento de los acuerdos arribados, y además también el Congreso debe aprobar un nuevo régimen pensional exigiendo pensiones dignas para los cesantes y jubilados que, como tú sabes, Lizardo, ganan prácticamente una miseria, 300, 350 soles, 400, máximo 500 soles, y con eso no se puede vivir. Entonces, ahí están los puntos a tratar. Esperamos prácticamente al llamado en una fecha idónea, claro, antes del 11 de marzo, pero con voluntad política para atender la justa demanda de la educación peruana. Ahora, finalmente, profesor Velázquez, otro tema también importante que seguramente ustedes van a abordar si es que se llega a una reunión con la presidenta o la ministra de Educación, es en cuanto a este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso para destituir a los docentes con ideologías contrarias a la Constitución, que he escuchado ahí de diversos dirigentes del SUTEP que no están de acuerdo. Miren, la libertad de cátedra existe, es un derecho legítimo, no debe permitirnos amordazarnos, la crítica y la autocrítica también debe existir, y lo concreto es que definitivamente los primeros en ser destituidos con esa norma son aquellos que están incumpliendo el artículo 16 de la Constitución Política, que dice que el Estado debe destinar no menos del 6% para el sector de educación. Entonces, todo el legislativo y el ejecutivo deben ser los primeros en ser destituidos, poniendo realmente en ejecución algo que ellos pretenden aprobar a través del Congreso. Sin embargo, hacemos un llamado a diversos congresistas de que tengan apertura, sean más democráticos, y esa ley de la mordaza no debe pasar, porque hay leyes específicas para toda una sanción frente a actitudes totalmente violentistas, ajenos al proceso democrático, a la defensa de la educación pública de nuestros estudiantes. Porque ya existen esas leyes, ¿no? Por ejemplo, de la apología al terrorismo, ¿no? Ya existe. Entonces, ¿esto sería algo reiterativo? ¿Cómo califica esta situación, profesor, o finalmente? Miren, Lizardo, ahí nosotros vemos una incoherencia, ¿no? Por un lado, como ustedes saben, este anuncio de la huelga no es de ahora. Es prácticamente desde el mes de agosto, frente a la indignación de no atender las justas demandas para la educación. El legislativo no incluyó en el presupuesto prácticamente los acuerdos arribados. Y desde ahí hemos venido conversando con los maestros y auxiliares, y nos decían, de una vez, esta es la oportunidad de una huelga. Y realizamos un paro nacional el 23 de noviembre. Y después de ello, nos hemos comprometido a seguir dialogando, a buscar, compromisos políticos. No lo hemos tenido. Entonces, esa ley de mordaza es especialmente para los dirigentes del SUTEP, que vamos a ir a las instituciones educativas a conversar con los maestros, con los padres de familia, y eso definitivamente no es democrático. Y yo veo acá, por un lado, el responsable de la PCM dice una cosa, y por otro lado la presidenta dice, están abiertas las puertas, vamos a conversar, vamos a dialogar. Ahí no hay coherencia. Entonces, de una vez que se defina si se va a dialogar, si tiene las puertas abiertas, de una vez que ponga la fecha correspondiente, que planteen las alternativas de solución en beneficio de nuestros sagrados estudiantes, que son más de 800 millones a nivel nacional. Y la agenda está determinado
Ellos lo saben, la ministra de Educación también sabe cuáles son las exigencias que debe beneficiar a nuestros estudiantes. Bien, profesor Alfredo Velázquez, muchas gracias por este contacto. Entonces vamos a esperar cuál es la respuesta. Ya está en la cancha seguramente de la ministra de Educación para hacer la convocatoria de lo que ha dicho hoy la presidenta Dina Boluarte en esta convocatoria, que las puertas están abiertas para el diálogo y evitar este anuncio que ha dado por incumplimiento, como ya hemos conversado hoy, de parte del gobierno a los acuerdos llegados con el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTE. Muchas gracias, profesor. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo. Gracias, Lizardo. Nosotros obviamente estamos al llamado y si conversamos con la ministra de Educación, tiene que tener el aval, tiene que tener la decisión política de definitivamente plantear nuestro pedido, empezando por un plan de reducción de infraestructura educativa que realmente en esta coyuntura, en esta crisis medioambiental que estamos pasando, es totalmente necesario e importante. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.